Número 11. Serpiente cabeza de hoja. Madagascar es el hogar de innumerables especies endémicas, incluidas al menos 94 tipos de serpientes diferentes. Quizás la más singular entre ellas es la Langaja madagascariensis, la serpiente cabeza de hoja. El zoólogo francés Pierre-Joseph Bonneterre la describió por primera vez en 1790 y desde entonces se ha mantenido en su propio género, ya que es muy extraña. La serpiente cabeza de hoja es conocida por sus extraños apéndices nasales. Muestran un alto grado de dimorfismo sexual y las hembras tienen un apéndice cerrado en forma de hoja, mientras que en los machos es más largo y puntiagudo. Nacen con estas narices, por lo que probablemente tengan un propósito especial. Los científicos no están seguros de para qué usan las serpientes estos extraños apéndices. Una posibilidad es que ayuden a las serpientes a imitar las vainas de semillas largas y puntiagudas de algunas plantas. Otra teoría es que los apéndices nasales permiten que el agua gotee cómodamente a la cabeza de la serpiente, dada su preferencia por colgarse de cabeza en las ramas de los árboles. Si bien estas serpientes suelen ser tranquilas y reacias a morder, son venenosas. Los síntomas de la mordedura incluyen dolor extremo e hinchazón en el sitio de la mordedura, náuseas, dificultad para respirar que puede durar varios días. Se sabe muy poco sobre estas escurridizas serpientes. Número 10. Víbora de cola de araña. El biólogo Steven Anderson se dio cuenta por primera vez de la víbora de cola de araña en 1970, mientras examinaba un espécimen en el Field Museum de Chicago. Fue etiquetada como una especie de serpiente cornuda del Medio Oriente, pero esta tenía lo que describió como una estructura ovalada en forma de perilla, con escamas en lo que parecía una pata que sobresalía de ella. Parecía un arácnido. ¿Era esta serpiente la desafortunada víctima de una lesión, un problema de salud o una mutación genética? Anderson pasó más de 40 años preguntándose sobre esto, hasta que finalmente un naturista aficionado iraní llamado Hamid Bostanchi encontró otra de estas serpientes. Finalmente, en 2006, Anderson y sus colegas tuvieron suficiente evidencia para sugerir que la criatura de cola extraña era de hecho una nueva especie. El estómago del espécimen, recientemente descubierto de Bostanchi, contenía un pájaro medio digerido, lo que indica a los investigadores la posibilidad de que el animal usara su cola de aspecto único para atraer presas. Conocido como un señuelo caudal, es una forma agresiva de mimetismo animal, donde la cola evoluciona para parecerse a otra cosa. Este es un truco que usan muchas otras criaturas, incluido un tiburón, algunos lagartos y otras especies de serpientes. En el caso de la víbora de cola de araña, su cola se asemeja a la presa de otros animales, especialmente pájaros, que se encuentran con una desagradable sorpresa cuando intentan comer lo que parece una araña y se los comen a ellos en su lugar. Estas serpientes son muy raras y difíciles de detectar, pero en 2008 los científicos fueron a las montañas Zagros en Irán a rastrearlas. Observaron a la serpiente escondiéndose hasta que algo se acercó, un lagarto. Luego arrastró su cola por el suelo, luciendo exactamente como una araña corriendo. Las aves se sienten atraídas de inmediato. El ataque de la serpiente a la presa lleva menos de un segundo. La observación limitada ha demostrado que la cola del reptil engaña misteriosamente a sus objetivos hambrientos. Número 9. Serpientes voladoras. Hay 5 especies de serpientes voladoras en las selvas del sur y sudeste de Asia, desde el oeste de India hasta Indonesia. Los científicos saben relativamente poco acerca de estas criaturas y sus extrañas actividades aéreas, pero han establecido algunos hechos sólidos. Por un lado, las serpientes voladoras en realidad no vuelan, porque no pueden ganar altitud, pero se acercan bastante. Los investigadores alguna vez las consideraron paracaidistas, pero investigaciones posteriores demostraron que califican más como planeadoras. Las serpientes voladoras se cuelgan de las ramas de los árboles en forma de J para prepararse para el despegue y usar la fuerza de la parte inferior del cuerpo para impulsarse en el aire. Mientras están en el aire, se aplanan al doble de su ancho normal, lo que permite que sus cuerpos atrapen el aire y se balanceen de un lado a otro para maniobrar en la dirección elegida. Los científicos no saben por qué o con qué frecuencia vuelan las serpientes voladoras, pero son extremadamente buenas en eso e incluso son capaces de superar a su equivalente mamífero, la ardilla voladora. Una teoría para este método de viaje no convencional es que ayuda a las serpientes a evitar a los depredadores al moverse de un árbol a otro sin descender al suelo. Y ahora el número 8, pero primero asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 8. Serpiente trompa de elefante. Una de las especies de aspecto más extraño es la serpiente de trompa de elefante, que lleva el nombre de su piel suelta y holgada que parece demasiado grande para su cuerpo. Es una especie acuática que habita en aguas cálidas frescas y solubres en varios países del sudeste asiático, incluidos Indonesia, Malasia, Tailandia, Camboya y Vietnam. Este depredador de emboscada nocturna no venenoso que habita en el río crece hasta 2.4 metros de largo. Su exterior caído está cubierto de pequeñas escamas ásperas con filosas crestas triangulares que se clavan en su presa y evitan que incluso los peces más resbaladizos escapen, incluidos los cubiertos con mucosas protectoras. Las serpientes de trompa de elefante se adaptan a sus entornos acuáticos de otras maneras, incluida su capacidad de permanecer bajo el agua hasta 40 minutos, emergiendo intermitentemente durante solo 15 a 20 segundos cada vez para restablecer su aire. Desafortunadamente, esta especie única es ampliamente cazada por su carne, así como por su piel, que es muy valorada en la industria del cuero y como material para hacer tambores musicales. Cientos de miles de serpientes de trompa de elefante son asesinadas anualmente por estas razones y están más amenazadas por la pérdida del hábitat. Número 7. Víbora cornuda. La víbora cornuda es un depredador nocturno de emboscada que habita en los entornos semiáridos y paisajes pedregosos del desierto en todo el norte de África y partes del Oriente Medio, a altitudes de hasta 1500 metros. Como su nombre lo indica, su cabeza está equipada con dos cuernos distintos que sobresalen sobre sus ojos. Las víboras con cuernos son pequeñas, solo alcanzan hasta 50 centímetros de largo. También son venenosas, pero sus mordeduras generalmente no son fatales para los humanos. La potencia y la composición de su veneno varía según la región, pero generalmente consta de 13 toxinas y se sabe que la combinación más fuerte causa un sangrado severo. Para hacer frente al duro calor y a la luz solar de su entorno, la víbora cornuda se entierra en la arena, con solo la cabeza y los ojos sobresaliendo del suelo. La arena ayuda a mantener fresca a la serpiente y también la camufla mientras acecha a las presas. Curiosamente, algunos especímenes tienen cuernos muy pequeños o no tienen cuernos y por lo tanto se confunden fácilmente como miembros de otras especies de víboras, lo que a menudo hace que la víbora cornuda sea difícil de identificar. Como muchas otras especies, la víbora cornuda no ha sido evaluada para su inclusión en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Actualmente no se considera amenazada, aunque está expuesta a varios factores preocupantes, como la recolección excesiva, la contaminación, las especies invasoras y la destrucción de su hábitat. Número 6. Serpiente con tentáculos. La serpiente con tentáculos es una especie de agua salobre y de agua dulce que lleva este nombre por los apéndices nudosos de su cara. Es la única serpiente del mundo con esta característica. Esta peculiar serpiente habita en aguas turbias y poco profundas entre lagos, arroyos y arrozales en partes del sudeste asiático, incluidos Camboya, Vietnam y Tailandia. Utiliza sus tentáculos, que están cargados de células nerviosas, para detectar presas en el agua fangosa. Las células nerviosas se agrupan en los centros de los tentáculos en lugar de en su superficie, lo que sugiere que en lugar de ayudar con el gusto o el olfato, permite que las serpientes vean en situaciones en las que sus ojos son esencialmente inútiles. Las serpientes con tentáculos son inteligentes depredadores de emboscada que se han adaptado a su entorno acuático de formas únicas e impresionantes. Su estrategia de caza preferida es reunir a su víctima en una posición ideal para la captura. Se alimentan casi exclusivamente de peces, los cuales tienen una muy efectiva forma de defenderse, envolviendo su cuerpo en forma de C y agitándose frenéticamente. Las serpientes con tentáculos colocan su cuerpo en forma de signo de interrogación y se posicionan de tal manera que cuando un pez toma su forma defensiva y empieza a agitarse, se impulsa directamente a la boca de la serpiente. Todo esto sucede en solo unos milisegundos. Además de los peces, las serpientes con tentáculos ocasionalmente se deleitan de los cangrejos y las ranas, y ciertas especies parecen tener veneno especializado para su presa preferida. Número 5. Víbora con espinas. La víbora Ateris hispida es nativa de las regiones tropicales de África Central. Esta especie pequeña y venenosa se caracteriza por sus escamas dorsales extremadamente quilladas, que le dan un aspecto erizado y pasa gran parte de su tiempo en los árboles. Estas víboras son pequeñas y delgadas en comparación con sus parientes, las serpientes de cascabel, y miden entre 58.4 y 73.7 centímetros de largo. Están cubiertas de escamas verdes o marrones, que son más largas en la cabeza
cabeza y reducen su tamaño a lo largo de la espalda. Estas serpientes tienen un potente veneno neurotóxico que es capaz de causar hinchazón y hemorragias graves en los órganos internos. Su toxicidad varía según la ubicación, el clima, la altitud e incluso el individuo. Las mordeduras pueden ser fatales para los humanos, especialmente en casos en los que los primeros auxilios son difíciles de alcanzar y no se conoce el antiveneno. Afortunadamente, los humanos rara vez se encuentran con ellas, pero por otro lado, es lamentable ya que son poco estudiadas debido a su naturaleza nocturna y hábitat remoto. Con pocas o ningún dato de población para continuar, los investigadores no están seguros de si están amenazadas. A partir de ahora, no hay preocupaciones de conservación que giren en torno a la especie. Número 4. Serpiente gusano. La serpiente gusano es un pequeño espécimen rosado parduzco que se parece a un gusano. Hay dos subespecies en América del Norte. La serpiente gusano oriental, que vive en el este de los Estados Unidos y al sur de Nueva Inglaterra, y la serpiente gusano occidental, que reside al oeste del Mississippi. Ambas especies no son venenosas y prefieren vivir bajo tierra. Las serpientes gusano habitan principalmente en los bosques húmedos y caducifolios, entre troncos podridos, debajo de las rocas y hojas y en la tierra suelta. Raramente se ven porque rara vez salen a la superficie sobre el suelo. A primera vista, las serpientes gusano se parecen mucho a las lombrices de tierra, de ahí su nombre. No tienen más de 33 centímetros de largo y varían en color desde marrón oscuro hasta un tono rosado. Irónicamente, las lombrices de tierra son las principales presas de las serpientes gusano, que también se alimentan de salamandras, babosas, larvas de insectos y caracoles. Los científicos saben muy poco acerca de esta esquiva especie, que probablemente es vulnerable a los depredadores como las aves, los pequeños mamíferos y otras serpientes, también grandes lagartijas y salamandras. Número 3. Serpiente de vid común. Esta notable especie se encuentra en el sudeste asiático, particularmente en la India, Sri Lanka, Bangladesh, Birmania, Tailandia, Camboya y Vietnam. También conocida como serpiente látigo de hocico largo, es un depredador esbelto y de color verde pálido o amarillo, que habita en los árboles y que crece hasta 1.52 metros de largo, bastante grande. A diferencia de la mayoría de otras especies de serpientes, la serpiente de vid común está equipada con una excelente visión binocular que utiliza para detectar presas potenciales y golpear a su objetivo con una precisión impactante. Tiene pupilas horizontales únicas en forma de llave. Cuando se ve amenazada, la serpiente responde con intimidación, abriendo su boca y expandiendo su cuerpo, revelando marcas en blanco y negro que normalmente son invisibles. Además, la serpiente viaja rápidamente a través del follaje y de una rama a otra con facilidad, a veces quedando en el aire, gracias a su cuerpo liviano. La serpiente de vid común es ligeramente venenosa. Las mordeduras son incómodas y dolorosas, pero relativamente inofensivas para los humanos, y los síntomas desaparecen en unos pocos días. Sin embargo, cualquier persona que experimente el entumecimiento característico indicativo de una mordedura debe buscar tratamiento médico de inmediato. Número 2. Yamakagashi. Hay un puñado de especies de serpientes en todo el mundo que pueden almacenar toxinas adquiridas de su suministro de alimentos, y la serpiente Yamakagashi es una de ellas. Está equipada con órganos especializados en la parte posterior de su cuello, llamados glándulas nucales, donde almacena las toxinas de los sapos venenosos con los que se alimenta. Cuando se ve amenazada, la serpiente arqueará su cuerpo para hacer que sus glándulas nucales sean más prominentes. Un depredador que los muerde será rociado con el líquido tóxico y puede contar con un sabor terrible en el mejor de los casos, junto con otros efectos secundarios más dolorosos. Curiosamente, hay serpientes que viven en islas libres de sapos y no participan en las exhibiciones defensivas de las glándulas nucales de los especímenes que comen sapos tóxicos. Pero, como aprendieron los investigadores, las serpientes que están acostumbradas a una dieta no tóxica cambiarán rápidamente su comportamiento cuando comiencen a ingerir sapos. Gordon Burkhart, de la Universidad de Tennessee, en Knoxville, explicó: hasta donde yo sé, este es el único ejemplo de vertebrados terrestres donde hay alguna indicación en que los animales actúan como si supieran cuándo son tóxicos y cuándo no lo son. Si bien los investigadores no están seguros de cómo las serpientes son conscientes de su toxicidad, sospechan que son capaces de controlar la cantidad de toxinas en sus glándulas nucales. Impresionante, ¿no crees?
Número 1. Serpiente diminuta. Con solo 10.2 centímetros de largo y con el grosor de un fideo, la serpiente Tetracheilostoma carlae es la especie de serpiente más pequeña del mundo. Es tan pequeña que puede acurrucarse cómodamente encima de cualquier superficie. Su tamaño en miniatura se puede atribuir a una versión extrema de una condición llamada enanismo isleño, que es cuando una especie evoluciona para tener proporciones corporales reducidas como resultado de estar genéticamente aislada en un entorno pequeño. Básicamente es una serpiente de bolsillo. S. Blake Hedges, de la Universidad de Temple, descubrió y describió por primera vez a la criatura y sus diversos desafíos relacionados con el tamaño en 2008. Por un lado, según Hedges, la serpiente tiene una dieta bastante conservadora porque su boca apenas puede abrirse. Apenas se abre lo suficiente como para exprimir un pequeño insecto microscópico, explicó Hedges. La dieta de esta serpiente consiste principalmente en huevos y larvas de hormigas y termitas. Pasa la mayor parte del tiempo en el suelo húmedo, lo que ayuda a mantenerla hidratada, ya que esta serpiente tiende a perder humedad fácilmente. A diferencia de casi todas las otras serpientes, esta pone un solo huevo por ciclo reproductivo. Para empeorar las cosas, los expertos creen que puede estar casi extinta, ya que solo se sabe que se reproduce en unos pocos kilómetros cuadrados del bosque dentro de Barbados, donde los bosques originales han sido ampliamente talados. Raya gigante de agua dulce. Originaria del sudeste asiático, la raya gigante de agua dulce es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, con más de 1.9 metros de ancho, hasta 5 metros de largo y a menudo con un peso de hasta 600 kilogramos. Muy impresionante. Aunque estas criaturas son grandes, no son agresivas. Sin embargo, se sabe que a veces empujan y jalan botes e incluso los arrastran bajo el agua. Unos marineros contaron la historia de una criatura tan grande que fue confundida con una isla. Anclaban sus naves cerca de ella y luego la criatura se zambullía tirando la nave hacia abajo con ellos. Los pescadores de hoy dicen que la raya arrastra un bote por kilómetros e incluso lo arrastra hacia abajo. Así de fuertes son. Estas rayas pueden ser peligrosas si quieren. Después de todo, tienen un aguijón venenoso de 38 centímetros. Este aguijón puede perforar fácilmente la piel y los huesos humanos. La toxina causa una sensación de escozor dolorosa e inmediata, y si te pinchan, lo más probable es que se infecte la herida. La mejor manera de aliviar el dolor y la hinchazón es vertiendo agua caliente sobre la herida lo antes posible, lo que descompone parte de la toxina. Esta especie, que habita en el fondo, vive principalmente en áreas arenosas y fangosas de estuarios y ríos. Ocasionalmente puede tener contacto cercano con los humanos. En 2015, el conservacionista de la televisión estadounidense Jeff Corwin pasó 2 horas en el río Mae Klong de Tailandia, capturando el pez más grande jamás capturado con caña y carrete, una raya gigante de agua dulce de 363 kilogramos que medía 4.3 metros de largo y 2.4 metros de ancho. Estos impresionantes animales están en peligro de extinción y están casi extintos en algunos lugares, incluido el río Mae Klong. Número 10. La cobra real. Con hasta 5.5 metros de largo, la cobra real es la serpiente venenosa más larga del mundo. También es una de las serpientes más venenosas del planeta. Las cobras se encuentran en África, Medio Oriente, India, el sudeste de Asia e Indonesia. Las personas han quedado hipnotizadas por su elegancia y mordiscos peligrosos durante miles de años. Solo una mordida de cobra real puede causar un paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. Según National Geographic, pueden inyectar suficiente neurotoxina como para matar a 20 personas o un elefante adulto. Cuando se ve amenazada o confrontada, este gigante aterrador levantará 1/3 de su cuerpo del suelo, a veces incluso a la altura de su adversario. Esta serpiente también extenderá su capucha y sitiará a su oponente. Las cobras tienen un potente veneno neurotóxico que ataca el sistema nervioso, y las personas pueden dejar de respirar solo 30 minutos después de ser mordidas por una cobra. Afortunadamente hay un antiveneno, pero debes poder llegar a tiempo. Las cobras reales generalmente evitan a los humanos siempre que sea posible y son naturalmente tímidas, pero las hembras que anidan protegen ferozmente sus nidos y ocasionalmente atacan sin ser provocadas. La mayoría de las personas que son mordidas trabajan con las serpientes o las tienen como mascotas.
Número 9. Ciempiés del Amazonas. ¿Sabías que la mayoría de los ciempiés son venenosos? Bueno, imagina uno que pueda llegar a tener hasta 30 centímetros de largo. La escolopendra gigante, también llamado ciempiés gigantes del Amazonas, es una de las especies más grandes del mundo. Se encuentra en varias regiones del Caribe y Sudamérica, particularmente en la parte norte del continente, y generalmente habita en bosques tropicales. Este gigante carnívoro comerá casi cualquier cosa que pueda dominar, incluidos grandes invertebrados como arañas, escorpiones y milpies, y pequeños vertebrados como lagartijas, ranas y serpientes de hasta 25 centímetros de largo, pájaros, ratones y más. Un ciempiés de 3 gramos puede matar a un ratón de 45 gramos. La escolopendra gigante incluso se suspenderá parcialmente para atrapar murciélagos. Sus poderosos componentes neurotóxicos pueden neutralizar a las presas en cuestión de segundos. Esta especie es rápida, agresiva y morderá sin problemas. La mayoría de las personas sufrirán efectos no fatales del veneno, pero las personas alérgicas tienen un mayor riesgo de reacciones adversas. Si no estás seguro de si eres o no alérgico al veneno del ciempiés, probablemente sea inteligente evitar simplemente manipular uno. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Y también déjame saber tu criatura venenosa favorita abajo en los comentarios. Número 8. Las medusas Nomura. Las medusas Nomura se encuentran típicamente en las aguas entre China y Japón, principalmente el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental. Crecen hasta 2 metros de diámetro y pesan hasta 200 kilogramos, con algunos especímenes récord incluso llegando a 220 kilogramos. Un gran problema es la tendencia de las especies a proliferar a lo largo de las costas japonesas. En 1958, 1995 y en los últimos años, se informó una abundancia repentina de medusas con una densidad de hasta 100 veces mayor de lo normal. Una vez que la medusa Nomura se convierte en un problema, es muy difícil deshacerse de ella, porque cuando está asustada, la criatura se reproduce rápidamente. En Japón, hay un comité oficial dedicado específicamente a combatir a la especie. El año pasado, Corea del Sur también emitió una advertencia sobre las medusas Nomura que se apoderan de sus playas, particularmente cerca de las principales ciudades como Busan y Ulsan. Los aumentos de la población de esta especie en áreas donde no es bienvenida se atribuyen a factores como el cambio climático, así como el aumento del fósforo y nitrógeno en las aguas, lo que las hace ideales para la reproducción. Las picaduras de este gigante son muy dolorosas, pero afortunadamente rara vez son fatales. Aún así, no es genial si realmente quieres ir a nadar a la playa. Realmente no vale la pena el riesgo. Número 7. El ornitorrinco. Quedan muy pocos mamíferos venenosos en el mundo. Uno de ellos es el ornitorrinco, una lindura endémica del este de Australia. Con solo 2.2 kilogramos en promedio, no es enorme, pero es el más grande de los mamíferos venenosos restantes del planeta. Los machos poseen un agudo y venenoso espolón en sus 2 patas traseras. Este veneno comparte algunas de las mismas propiedades con el veneno del reptil, pero evolucionó por separado. Los investigadores están un poco perplejos sobre por qué el ornitorrinco, una criatura dócil con muy pocos depredadores naturales, necesita veneno. Teorizan que los machos usan el espolón ofensivamente mientras compiten por sus hembras, lo que explicaría por qué producen la mayor cantidad de veneno durante la primavera, que también es la temporada de reproducción. A pesar de que son lindos con su pelaje grueso, pico de pato y patas palmeadas, no debes acariciar a un ornitorrinco. Se dice que su veneno es muy doloroso, pero no te preocupes, si te pican no morirás. No se han producido muertes humanas conocidas por el veneno del ornitorrinco, pero se sabe que ocasionalmente mata a los perros. Las personas pueden esperar síntomas como dolor extremo, que puede durar semanas, así como inflamación en el sitio de la herida. El dolor dura mucho tiempo y ni siquiera la morfina funcionaría contra él. Los médicos tienen que inyectar anestesia local para que se detenga. Los científicos creen que aprender más sobre la respuesta al dolor que desencadena el veneno del ornitorrinco en los humanos puede ayudarlos a desarrollar nuevos medicamentos para el dolor y antibióticos. Número 6. La serpiente de cascabel muda. La serpiente de cascabel muda es la especie de víbora moderna más grande. Habita en los bosques tropicales y húmedos de América Central y del Sur. Estas víboras a menudo tienen más de 2 metros de largo y pueden alcanzar hasta 3.5 metros de largo. Son la segunda serpiente venenosa más larga del mundo y la especie más larga de este tipo en las Américas, así como la víbora más larga del mundo. La mordedura de esta serpiente puede ser fatal para los humanos.
humanos. Su veneno ataca el sistema circulatorio y tiene un efecto anticoagulante, lo que significa que la sangre pierde su capacidad de coagularse. Otros síntomas de mordedura incluyen hipotensión o presión arterial baja y disminución de la frecuencia cardíaca. Es imperativo que las víctimas reciban tratamiento médico de emergencia por una mordedura. Las personas pueden ser mordidas accidentalmente por una serpiente de cascabel muda al molestarla involuntariamente. Se sabe que estas serpientes acechan a los humanos desde varios metros y a veces atacan. Por esta razón, los miembros de la comunidad médica han propuesto una necesidad urgente de desarrollar antivenenos más efectivos que cualquier cosa que esté disponible actualmente. Número 5. Medusa melena de león. La especie de medusa más grande conocida es la medusa melena de león, que se puede encontrar en las aguas más frías de las regiones del Pacífico, el Atlántico y el Mar del Norte, incluido el Océano Ártico. Alcanza hasta 2 metros de largo y tiene hasta 1.200 tentáculos, y cada uno mide hasta 37 centímetros de largo. La medusa melena de león caza usando sus tentáculos para capturar peces, otras medusas y pequeños crustáceos. Tiene una picadura poderosa que es insoportablemente dolorosa para los humanos. En general, no es fatal, pero dolerá bastante. Hay un rumor de que en Nueva Inglaterra, una medusa melena de león picó a 40 personas nadando en la playa, posiblemente porque era muy grande. Quienes son alérgicos a su veneno corren el riesgo de una reacción anafiláctica mortal, y las personas con mala salud podrían sufrir de un ataque cardíaco. Número 4. Monstruo de Gila. Originario del suroeste de los Estados Unidos y del estado mexicano de Sonora, en el noroeste de México, el monstruo de Gila es un lagarto venenoso que crece hasta 60 centímetros de largo. Es una de las 2 especies de lagartos venenosos conocidos en América del Norte y es la especie de lagarto más grande al norte de la frontera mexicana. Ser mordido por un monstruo de Gila se dice que es increíblemente doloroso. El lagarto se sujetará con sus fuertes mandíbulas y aguantará por hasta 15 minutos. A medida que muerde, extrae veneno de las glándulas de la mandíbula y roe para que el veneno ingrese a la herida abierta. Los síntomas del veneno incluyen hinchazón, náuseas, vómitos, escalofríos, fiebre y dificultades respiratorias, solo por nombrar algunos. El monstruo de Gila ha existido por mucho tiempo. Proviene del género Eloderma, que ha existido desde la época del Mioceno, y se ha encontrado evidencia de la propia especie que data del Pleistoceno tardío, entre 10.000 y 8.000 años atrás, cerca de Las Vegas, Nevada. Al igual que otros miembros de su género, el monstruo de Gila se ha mantenido relativamente sin cambios con el tiempo, lo que le valió la reputación de un fósil vivo. Debido a su velocidad lenta y al hecho de que pasan el 95% de sus vidas ocultos, esta criatura generalmente no es una amenaza para los humanos. Su veneno inspiró un medicamento para ayudar a tratar a las personas con diabetes tipo 2. Número 3. Ciempiés vietnamita. El ciempiés vietnamita proviene del mismo género que el ciempiés del Amazonas. Es uno de los ciempiés más grandes del mundo y, como su pariente, usa su veneno de acción rápida para matar y devorar presas, incluidos insectos, arañas, ratones y reptiles. Los humanos han muerto por picaduras de ciempiés vietnamitas, según el Hawaii Journal of Medicine and Public Health. Pero, por lo general, los efectos se limitan al enrojecimiento y al dolor extremo en el sitio. A principios de 2018, un residente de Hawái llamado Clayton Cambra, que siempre ha estado fascinado por las criaturas feas, encontró un espécimen de 37 centímetros en el bosque detrás de su casa. Capturó a este artrópodo grande, pero este no se entregó sin luchar. Se puso de pie en el cubo de 5 galones como una cobra, dijo Cambra a los medios. Se arrastró fuera de ese cubo 4 o 5 veces antes de que lo trajera aquí. Finalmente, Cambra logró meter el ciempiés en una bolsa de plástico y lo colocó en su congelador. Luego lo descongeló, lo inyectó con formaldehído y exhibió sus restos en una vitrina dentro de su casa. La muestra medía mucho más que el poseedor del récord mundial de 25 centímetros en ese momento. Todavía no ha sido confirmado por el libro Guinness. Los ciempiés vietnamitas son endémicos del este de Asia y es una de las 3 especies introducidas presentes en Hawái.
Número 2. La Ophis crotaloides. La Ophis crotaloides fue la serpiente venenosa más grande jamás descubierta. Se deslizó alrededor de lo que ahora es Grecia hace 4 millones de años. Creció entre 3 y 4 metros y pesaba hasta 26 kilogramos. La especie no era tan larga como las serpientes venenosas más grandes de la actualidad. Alcanzan alrededor de 5 a 6 metros, pero con una cobra real típica que puede pesar entre 6.8 y 9 kilogramos, era mucho más pesada. Vivía en pastizales en inviernos fríos, en lugar de los trópicos, donde viven la mayoría de los reptiles modernos grandes. El paleobiólogo Benjamin Keir dijo: "Tenemos algo que, por su ubicación latitudinal y la reconstrucción climática, está enormemente desproporcionado". El paleontólogo Sir Richard Owen descubrió por primera vez evidencia fosilizada de la Ophis crotaloides en Salónica, Grecia, en 1857, en forma de 13 vértebras grandes. Desafortunadamente, los huesos se perdieron y la evidencia adicional de la especie no volvió a aparecer hasta 2014, cuando se descubrió una sola vértebra cerca de Salónica. Afortunadamente, el hueso facilitó a los expertos medir el tamaño total de la serpiente. Es la víbora más grande y más pesada jamás encontrada, superando a los poseedores de registros modernos. Los investigadores están desconcertados por la forma en que esta víbora mantuvo el metabolismo necesario para alcanzar su gran tamaño en el clima frío, y ciertamente saben poco sobre su comportamiento y estilo de vida, dadas las vértebras individuales de las que tienen evidencia. Número 1. Dragón de Komodo. El dragón de Komodo es el lagarto más pesado del mundo. Alcanza hasta 3 metros de largo y puede pesar más de 136 kilogramos. Se encuentra solo entre las islas menores de la Sonda de Indonesia. Este gigantesco reptil ha existido durante millones de años, prosperando en el duro clima de los bosques tropicales y otros hábitats de las islas. Esta especie es uno de los pocos lagartos en el mundo que tiene una mordedura venenosa y es un cazador poderoso y sigiloso con un fuerte sentido del olfato, que pasará horas acechando a su presa. Comerá casi cualquier tipo de carne, desde pequeños roedores hasta ciervos y hasta enormes búfalos de agua. Durante años, todos pensaron que el dragón de Komodo usaba una bacteria mortal que tenía en la boca como veneno, pero en 2009, el bioquímico y biólogo molecular Brian Fry de la Universidad de Queensland en Australia puso un dragón de Komodo en un escáner médico y descubrió que la especie tiene glándulas venenosas llenas de toxinas, algo así como el monstruo de Gila. Estas toxinas causan sangrado masivo, baja la presión sanguínea, inducen shock y evitan la coagulación. Fry le dijo a National Geographic en 2013 que sospecha que los dragones de Komodo matan a sus presas utilizando un método de agarre, rasgadura y goteo, mordiendo con sus dientes afilados y dentados, causando grandes heridas. El veneno se hace cargo acelerando la pérdida de sangre y enviando a la presa a un estado de shock. Y, aunque algunos investigadores encontraron evidencia que desafía la teoría de que el dragón de Komodo usa bacterias como veneno, otros detectaron 54 patógenos causantes de enfermedades en la saliva del animal. Pero Fry y varios otros expertos mantienen su creencia de que la teoría del veneno bacteriano no tiene fundamento. Los dragones de Komodo ocasionalmente atacan a los humanos, y estos ataques a veces son fatales. Un ataque mortal en 2007 fue el primero en 33 años, pero desafortunadamente han ocurrido otros varios desde entonces. Estela de Thonis Heracleion. Alrededor del 440 a.C., el antiguo autor griego Heródoto escribió sobre una ciudad costera en el borde del antiguo Egipto que contemplaba los barcos que llegaban del Mediterráneo. Era una de las ciudades portuarias más grandes de la Tierra, pero un día desapareció. ¿Era un lugar real o una ciudad mítica como la Atlántida? Después de años y años de buscar en la desembocadura del Nilo, fue encontrada. El arqueólogo francés Franck Godiot descubrió sus restos sumergidos en 2000 en la bahía de Abu Qir, frente a la costa norte de Egipto. Los buzos encontraron un fragmento de roca en las aguas turbias y luego comenzaron a sacar más y más artefactos. Entre las ruinas, el equipo de Godiot encontró una gran piedra con inscripciones que se refería a la ciudad como Thonis. Hasta entonces, los investigadores creían ampliamente que Thonis y Heracleion eran lugares diferentes, pero los jeroglíficos prueban que eran uno. Los
los griegos llamaban a la ciudad Heracleion y los egipcios la llamaban Tonis. Encargada por el faraón Nectanebo I, que reinó entre el 378 y el 362 a.C., la estela de Tonis Heracleion es gemela a la encontrada en Naucratis. Las dos son idénticas, menos la columna que identifica el nombre del lugar en el que se encontraba cada una. El decreto de la tableta establece que el 10% de todos los impuestos, tanto de la producción local como de las importaciones, deben destinarse a un templo dedicado a la deidad egipcia Neith en Sais, en el delta del Nilo oriental del Bajo Egipto. Los buzos también encontraron una estatua de granito rojo de casi 5.4 metros y 6.6 toneladas, una personificación divina de las inundaciones del Nilo. Se remonta al siglo IV a.C. y es el ejemplo más grande conocido de una estatua del dios Hapi. También encontraron ruinas de templos, fragmentos de cerámica, joyas preciosas, monedas, lámparas de aceite, barcazas procesionales y muchas otras estatuas. Durante el siglo II a.C., Tonis Heracleion experimentó un terremoto que licuó el suelo debajo de ella, lo que provocó que la ciudad se hundiera en el mar. Hasta su redescubrimiento relativamente reciente, los expertos se preguntaron si era de naturaleza puramente mítica. Número 8. La Atlántida de Suecia. Mientras trabajaban en el mar Báltico, frente a la costa sueca en 2014, un equipo de buzos descubrió un alijo sumergido de artefactos raros de la Edad de Piedra, que más tarde se denominó la Atlántida de Suecia. Algunos nómadas dejaron el sitio y su contenido hace aproximadamente 11.000 años, cuando abandonaron lo que puede ser uno de los asentamientos nórdicos más antiguos jamás encontrados. Herramientas de madera y pedernal, tallas, cuernos de animales, cuerdas y huesos de uros, un antepasado del ganado moderno, estaban presentes en el sitio, donde se asentaron en un sedimento negro parecido a un gel llamado Gythia. Hecho de turba en descomposición, la sustancia cubrió los objetos poco después de que fueron abandonados, manteniéndolos notablemente preservados para que los buceadores los encontraran ahora. Lo increíble es que si todo el lugar hubiera estado en tierra, todo se habría basado en la piedra, no se habría conservado nada orgánico, pero aquí existe la posibilidad de que puedan descubrir más del antiguo asentamiento. Los arqueólogos esperan encontrar entierros cercanos, lo que indicaría que el sitio era un asentamiento real, en lugar de un campamento temporal. En estas condiciones únicas, es posible que se conserven esqueletos de miles de años. A pesar del apodo, la Atlántida de Suecia no es la civilización legendaria que escribió Platón, como los expertos se apresuraron a señalar tras su descubrimiento, en caso de que alguien estuviera confundido. Y ahora el número 7. Pero primero quería darles un gran saludo. Muchas gracias por vernos y pasar tiempo con nosotros. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 7. Submarino perdido. En abril de 1942, el submarino británico HMS Urch desapareció frente a las costas de Malta después de una serie de éxitos derribando buques de guerra enemigos. A medida que las fuerzas italianas y alemanas intensificaron sus campañas contra el puerto naval británico, se ordenó al submarino y a varios buques de guerra que se dirigieran a Egipto, pero el HMS Urch nunca llegó a Alejandría y se informó que las 44 personas a bordo desaparecieron en el mar. El buzo belga Jean-Pierre Misson afirmó en 2015 haber encontrado el submarino naufragado frente a la costa libia y argumentó que aviones italianos lo habían hundido en una misión secreta. Si las afirmaciones de Misson son ciertas, habría significado que el HMS Urch estaba fuera de curso cuando se hundió, dando lugar a teorías de conspiración sobre el capitán del submarino ignorando las órdenes y sobre un supuesto encubrimiento de una misión secreta que se estaba llevando a cabo cuando se hundió. Los arqueólogos refutaron recientemente las afirmaciones después de repetidas inmersiones en el naufragio submarino a unos 10 kilómetros al este de Malta, que confirmaron que se trataba del HMS Urch perdido hace mucho tiempo. También presentaron pruebas bastante convincentes, ya que el nombre de la embarcación estaba grabado en su torre de mando y un escaneo tridimensional de su casco coincide con las medidas de la embarcación faltante. Hablando con Life Science, el arqueólogo Tim
Amy Gamblin, dijo que la identidad del submarino ahora está 100% confirmada. Parece que el HMS Urch encontró una mina naval colocada en un buque de guerra alemán, abriendo un agujero a través del casco de presión del submarino. Esto habría provocado que el submarino se llenara rápidamente de agua y se hundiera al lecho marino. Espera refutar las extravagantes afirmaciones de Mason de una vez por todas al demostrar que el HMS Urch no se hundió en el norte de África. Número 6. Asentamiento sumergido. A principios de este año, un equipo de arqueólogos que trabajaban en Lucerna, en Suiza, vio viejas pilas de madera con incrustaciones de barro mientras ayudaba con la instalación de una tubería en el fondo del lago de Lucerna. Situado al menos a 4 metros por debajo de la superficie del agua, el sitio también contiene fragmentos de cerámica y restos de pilotes que alguna vez sostuvieron casas. Las muestras de la aldea hundida fueron datadas por radiocarbono y datan de alrededor del 1000 a.C., durante la Edad del Bronce, lo que demuestra que la ciudad se estableció 2000 años antes de lo que se esperaba. El impactante descubrimiento agrega un nuevo capítulo totalmente inesperado a la historia de Lucerna. Hasta ahora, los investigadores solo podían rastrear definitivamente la fundación de la ciudad 800 años atrás, pero durante mucho tiempo sospecharon que se remontaba mucho más atrás. Hasta el siglo XV, los niveles del agua del lago Lucerna eran mucho más bajos de lo que son ahora. Alrededor de este tiempo, una serie de eventos naturales y actividades humanas hicieron que el agua subiera y consumiera la aldea, que probablemente se encontraba a orillas del lago. Una capa de lodo ocultó las señales del pueblo hasta el comienzo del proyecto de la tubería, que le ofreció a los arqueólogos la oportunidad de examinar finalmente el lecho del agua en detalle. Número 5. Puerto de Amatunte. El puerto de Amatunte era un puerto artificial que probablemente se construyó durante el siglo III o IV a.C., cerca de la actual ciudad de Limassol, en lo que hoy es el sur de Chipre. Descrito por los expertos como un gran proyecto de puerto público impresionante pero de corta duración del período helenístico, que puede que nunca se haya completado. Contiene 3 muelles hechos de grandes piedras rectangulares talladas que se construyeron para proteger a los barcos de los fuertes vientos. Hoy el puerto exterior del antiguo puerto se encuentra a 4 metros bajo el agua y se extiende 100 metros desde la costa. Lamentablemente, parece que el sitio nunca se usó para el propósito previsto y el área fue abandonada por completo en el siglo VI después de Cristo, probablemente debido a las redadas árabes, aunque los arqueólogos reconocen que no saben con certeza por qué los residentes huyeron de Amatunte. Un equipo de misión arqueológica francesa de Amatunte, dirigido por el doctor Jean-Yves Emperor, excavó por primera vez el sitio sumergido en la década de 1980. En 2005 se estableció un arrecife artificial entre las ruinas y desde entonces ha causado una gran tensión en las estructuras, según un artículo académico escrito por Maria Tori de la Universidad de Chipre. Ahora los funcionarios quieren convertir el sitio en un parque submarino. El plan está provocando tensiones entre los preocupados por la preservación del puerto y los preocupados por la eliminación propuesta de la planta marina protegida llamada Neptune Grass. Las autoridades están impulsando los planes y han prometido al público que protegerán la planta, vital para los ecosistemas acuáticos del Mediterráneo, así como a las ruinas sumergidas. Número 4. Asentamientos aborígenes. Los arqueólogos descubrieron los primeros ejemplos conocidos de asentamientos aborígenes sumergidos mientras trabajaban frente a la costa australiana el año pasado. Construidos en tierra firme en la región noroeste del país, los 2 sitios se hundieron lentamente en el océano hacia el final de la última edad de hielo, en medio del aumento del nivel del mar. Un asentamiento, ubicado frente al archipiélago de Dampier, contiene cientos de herramientas de piedra, incluidos molinos y piedras de que se encontraron a solo 2.4 metros por debajo de la superficie del agua. Otro sitio se encuentra a 14 metros por debajo del nivel del mar. Produjo al menos una herramienta de corte de piedra hecha de materiales de origen local. La datación por radiocarbono mostró que ambos asentamientos tienen al menos 7000 años de antigüedad. El momento tiene sentido. Los seres humanos llegaron por primera vez a Australia hace unos 65.000 años, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos de lo que son ahora. A medida que el clima se
se enfrió y el planeta entró en su edad de hielo más reciente, estos niveles cayeron aún más. En el pico de la edad de hielo, hace unos 20.000 años, el nivel del mar estaba a unos 130 metros por debajo de donde se encuentra actualmente. Hace entre 18.000 y 8.000 años, las temperaturas globales comenzaron a subir una vez más y el océano se tragó la tierra seca a lo largo de la costa, sumergiendo los dos sitios recientemente descubiertos. Los asentamientos eran importantes para las personas que los usaban, que vivían a lo largo de la costa después de viajar a Australia, desde lo que ahora es Indonesia, en barco. Los científicos creen que hay más sitios aborígenes submarinos esperando ser encontrados y que estudiarlos proporcionará información clave sobre las preguntas sin respuestas sobre el movimiento y la historia de los humanos prehistóricos. Número 3. Roca Antigua. A finales del año pasado, la coalición de ciudadanos tribales nativos americanos y activistas de Michigan encontraron lo que creen que son formaciones rocosas antiguas en el estrecho de Mackinac. La primera vez que los sitios estuvieron sobre el agua fue hace unos 10.000 años, cerca del final de la última edad de hielo. Estos descubrimientos contradicen los hallazgos de una firma consultora que supuestamente no encontró signos de recursos culturales significativos antes de un proyecto planificado para reemplazar un gasoducto antiguo conocido como Línea 5 debajo de la dirección de la compañía Enbridge Energy. En respuesta a la posible presencia de sitios arqueológicos sumergidos, comunidades indígenas, activistas y expertos de campo están pidiendo que se ponga fin al proyecto. El arqueólogo de la Universidad de Michigan, John O'Shea, se encuentra entre los que están cada vez más preocupados por la posible pérdida de historia y patrimonio. Mientras trabajaba en el lago Hurón en 2009, descubrió formaciones hundidas similares a las encontradas recientemente en el estrecho, así como evidencia de campamentos prehistóricos que contenían evidencia de caza de caribúes. Él dijo que si el proyecto de oleoducto pospuesto avanza, las ruinas arqueológicas serán borradas sin dejar rastro. En consecuencia, el proyecto de la Línea 5 se encuentra actualmente atrapado en disputas judiciales contenciosas entre quienes piden una mayor investigación de las supuestas ruinas y la compañía que afirma que sus operadores cumplen con los estándares de seguridad y no ponen en peligro ninguna posible ruina submarina. Recientemente, la compañía continuó operando su antiguo gasoducto existente después de recibir una orden de cierre del gobierno, lo que demuestra que se niega a cerrar sin luchar. Si las cosas continúan en su trayecto actual, es posible que los investigadores nunca tengan la oportunidad de estudiar los sitios sumergidos que podrían resultar esenciales para comprender el movimiento y la cultura de los pueblos antiguos de América del Norte. Al igual que con los asentamientos aborígenes submarinos en Australia, sería genial que los Estados Unidos también vieran lo que dejaron atrás los antiguos pueblos. Número 2. La ciudad del pecado de Roma. Situada junto a un volcán activo que ahora es la bahía de Nápoles en Italia, Baia es una ciudad turística de lujo cuyos vacacionistas incluían algunos de los nombres más importantes de la historia romana, como Nerón, Cicerón, Septimio Severo, César y más. Era famosa tanto por sus aguas termales medicinales como por ser un refugio de vicios, donde los ricos y poderosos se entregaban a la bebida, a encuentros lujuriosos y otras formas de libertinaje. Entre el 100 a.C. y el 500 después de Cristo, los romanos adinerados trataban a Baia como su patio de recreo, pero la actividad volcánica finalmente reclamó el sitio, lo que provocó que su parte inferior se hundiera en el mar. Luego, durante el siglo VIII, un ejército musulmán saqueó la ciudad que, para entonces, había perdido casi toda su parte inferior en el mar. La malaria recurrente llevó a los residentes a huir definitivamente en el año 1500. Las excavaciones han descubierto templos, villas, baños romanos y otros edificios, así como esculturas y mosaicos de vivos colores que de alguna manera han resistido la prueba del tiempo en su tumba de agua. Alrededor del 90% de las ruinas hundidas siguen siendo un misterio y la actividad volcánica y sísmica en curso amenaza con destruir la antigua ciudad para siempre. Lo que ahora está debajo del agua alguna vez consistió en 162 hectáreas de lujosos spa y villas que aún no se han explorado por completo y los investigadores no compiten contra el reloj para hacer el trabajo. Estas valiosas estructuras y artefactos antiguos pueden perderse en la historia.
Número 1. Atlil Yam. Atlil Yam es un antiguo asentamiento pesquero frente a la costa del Carmelo en Israel, que data de entre el 6900 y el 6300 a.C., descubierto en 1984 por el arqueólogo marino Ehud Galili. Se encuentra a 10 metros debajo del agua y es uno de los sitios prehistóricos submarinos mejor conservados del mundo, que ofrece una visión poco común de la sociedad neolítica de la precerámica. Abarcando aproximadamente 4 hectáreas, el sitio contiene casas, tumbas, entierros humanos y una disposición semicircular de 7 monolitos de piedra que alguna vez rodearon un manantial, que representan los primeros pozos de agua dulce artificiales conocidos. Los científicos también descubrieron los restos de 100 especies de plantas, incluidas especies recolectadas, así como huesos de animales y peces silvestres y domésticos. Los residentes de Atlil Yam vivían en promedio 50 años, lo que es impresionante para la época, y gozaban de buena salud, quizás debido a sus dietas equilibradas y variadas, pero la sociedad enfrentó desafíos, incluidas las enfermedades. Los restos humanos encontrados en el sitio tienen la evidencia más antigua conocida de tuberculosis, lo que demuestra que la enfermedad es al menos 3000 años más antigua de lo que los investigadores creían anteriormente, y también padecían de malaria y una afección del oído relacionada con el buceo de aguas frías. Por razones en las que los expertos parecen no estar de acuerdo, Atlil Yam fue abandonada abruptamente. Los posibles factores incluyen una erupción volcánica en el Mediterráneo, un tsunami y el aumento del nivel del mar. La evidencia muestra que las inundaciones crónicas afectaron a la región hace unos 9000 años, y el destino de Atlil Yam sirve como un ejemplo ominoso de lo que puede enfrentar las comunidades costeras modernas a medida que los niveles del mar continúan aumentando. Antigua selva tropical. Pensamos en la Antártida como un páramo helado cubierto de hielo espeso, pero no siempre fue así. Solía ser un continente lleno de exuberante vegetación, y por primera vez los investigadores han encontrado evidencia directa de eso. Un equipo internacional de científicos tomó muestras de una región del fondo marino en la plataforma antártica occidental, cerca del glaciar Pine Island, y encontraron evidencia de un bosque fosilizado de 90 millones de años con restos de tierra, raíces, polen y esporas. Esto muestra que la Antártida una vez tuvo lo que llamaron un clima excepcionalmente cálido, en el momento en que los dinosaurios deambulaban por la Tierra, y se habría visto muy similar a como son los bosques de Nueva Zelanda hoy. Las muestras se habrían conservado también debajo del hielo, que incluso podían distinguir las estructuras celulares del material vegetal. Ahora se planean más estudios para ver hasta qué punto este bosque se extendió por todo el continente, y se espera que, con un poco de suerte, pronto puedan encontrar evidencia de los animales que una vez vivieron allí, con el potencial de que podría ser la nueva frontera para el descubrimiento de fósiles de dinosaurios. Número 9. Vacío gigante. Las capas de hielo de la Antártida parecen ser masas sólidas de agua congelada, pero al igual que los cubitos de hielo de tu congelador, hay cavidades ocultas en el fondo. Si bien los científicos lo saben desde hace mucho tiempo, se sorprendieron al encontrar un vacío gigante absolutamente enorme que crecía día a día debajo de la superficie. Actualmente tiene un área equivalente a 2/3 del tamaño de Manhattan. En ciertas partes, tiene hasta 305 metros de profundidad. Se encuentra debajo del glaciar Thwaites, en el lado occidental del continente, y su existencia está acelerando la velocidad a la que se derrite el hielo sobre él. Como resultado, está causando que crezca exponencialmente. Una vez se llenó con 15.000 millones de toneladas de hielo, pero la gran mayoría se ha derretido en los últimos 5 años. Es solo gracias a las nuevas técnicas de imágenes satelitales que su descubrimiento fue posible, y existen serias preocupaciones sobre cómo afectará a la región. Si todo el glaciar sobre él se derritiera, liberaría suficiente agua para elevar el nivel del mar en 61 centímetros. Eso significa que ocurriría en todas partes del océano, y eso sin contar el resto del hielo que caería en su lugar si desapareciera. Así que ten cuidado cuando vayas a comprar una propiedad frente al mar. Número 8. Ríos al revés. La superficie del mundo entero está cubierta por las cicatrices de la erosión, y los ríos son responsables de gran parte de ella. Por lo general, comienzan como un goteo desde algún lugar en lo alto, y lentamente se abren camino a través del paisaje a medida que el agua fluye hacia el punto más bajo. En la Antártida, sin embargo, en realidad hay ríos que funcionan de la manera opuesta. En lugar de fluir hacia el hielo, estos flujos de aguas subglaciales en realidad fluyen hacia arriba. La razón de esto
esto es que el agua tibia y fresca es mucho menos densa que el agua salina fría del hielo, por lo que en realidad comienza a fluir hacia las plataformas de hielo mientras flotan en el océano. Si bien este es un proceso perfectamente natural, es vital entenderlo, porque tiene un gran impacto en el comportamiento del hielo. Crea puntos débiles a través de sus partes inferiores, que contribuyen al derretimiento del hielo y aumenta las posibilidades de que el hielo se rompa de manera similar como se rompe una lámina de vidrio. Estos icebergs luego se desplazan hacia el océano y el proceso contribuye a la ruptura general de la plataforma de hielo. Número 7. Enorme cordillera. Cuando te preguntas dónde están las cadenas montañosas más impresionantes del mundo, probablemente te imagines los Alpes o las montañas rocosas o el Himalaya. Pero hay otra cadena montañosa enorme que apenas conocemos, porque está cubierta de una gruesa capa de hielo. Esta enorme cadena montañosa está aproximadamente a 1.6 kilómetros debajo de la superficie. Conocida como las montañas Gambursev, el largo alcance de 1.207 kilómetros de esta cadena de montañas fue descubierta por primera vez hace más de 50 años por investigadores rusos. Toda la región está cubierta de picos de hasta 2.438 metros de altura, valles profundos y lagos de agua líquida. Está enterrada debajo de la capa de hielo de la Antártida Oriental, pero aún no está del todo claro cómo se formó. Definitivamente no es una región volcánica, y la teoría actual es que el continente de la Antártida, de hecho, puede haberse formado por la colisión de dos masas de tierra gigantes. Como una de las regiones más susceptibles a un mundo en calentamiento, los picos de las montañas pueden volver a revelarse en este siglo. Por lo tanto, es importante tratar de comprender mejor su formación y precisamente lo que se encuentra allí, porque determinará cuánto afectarán al resto del mundo los 15.5 millones de kilómetros cuadrados de hielo por encima del rango si se derrite. Número 6. Polvo de estrellas sumamente raro. Podría decirse que todo en la Tierra se puede llamar polvo de estrellas, porque es dentro de los jadeos moribundos de una estrella donde se forman todos los elementos. Sin embargo, hay algunos que son mucho más raros que el resto, y uno de los más interesantes para los científicos es un isótopo llamado Iron 60. Es bastante abundante en el espacio, porque se emite durante las etapas finales de la vida de una estrella, pero es muy raro encontrarlo en la Tierra. La primera vez que se descubrió la sustancia radioactiva fuera de un laboratorio fue en 1999, en el fondo del Océano Pacífico, donde yacía en sedimentos de hace unos 3 millones de años. Esto indica que una estrella se convirtió en supernova y estaba lo suficientemente lejos de la Tierra como para no destruirla, pero lo suficientemente cerca como para cubrirla de escombros. Ahora, el mismo equipo ha encontrado rastros de Iron 60 en la nieve antártica. Probaron que no se originó en las pruebas nucleares que se llevaron a cabo en todo el mundo en los años 50 y 60, lo que plantea la pregunta de dónde vino. ¿Podría esto ser evidencia de una estrella cercana que explotó mucho más recientemente de lo que cualquier otro dato ha mostrado? ¿O hay algo inusual en la estructura del continente antártico? Solo investigaciones posteriores revelarán la verdad y podrían obligarnos a reevaluar lo que creemos saber sobre nuestro vecindario cósmico. Número 5. Volcanes. Los volcanes son algunas de las formaciones geológicas más poderosas que ocurren en todo el mundo, pero debido a la forma en que se desarrollan, tienden a ubicarse en regiones específicas alrededor de los límites de las placas tectónicas. La región con la mayor actividad volcánica en la Tierra se conoce como el Anillo de Fuego en el Pacífico, pero investigaciones recientes han revelado otro gran grupo de volcanes debajo del hielo antártico. Ubicada en una región llamada Sistema de Rifts de la Antártida Occidental, las imágenes de radar han encontrado 178 estructuras en forma de cono ocultas debajo de la superficie, de las cuales 138 han sido confirmadas como volcanes. Si se encuentran más, esta podría convertirse en la región de volcanes más densa del mundo. Pero la pregunta más importante que debe responderse es si alguno de ellos está activo. Una erupción indudablemente ejercería una presión extrema sobre las capas de hielo de arriba, que ya están debilitadas debido a los cambios ambientales. Hay una sugerencia de que la presión causada por el hielo pesado en realidad está ayudando a mantener a los montículos inactivos, pero si se derrite mucho más, la región podría volver a despertarse y esto podría tener consecuencias catastróficas.
Número 4. La superficie más profunda de la Tierra. La superficie de la Antártida parece una tundra casi plana, con montañas ocasionales que se extienden a lo lejos. Por supuesto, esto se debe a que la superficie del hielo está sujeta a fuertes vientos, y el suelo real del continente que se encuentra debajo es tan variado como en cualquier otro lugar de la Tierra. Las nuevas técnicas de escaneo han permitido a los investigadores estudiar la topografía de la Antártida y sus formas que nunca antes habían sido vistas, y han revelado algunos resultados inesperados. Los esfuerzos se centraron en una región del valle llamada el Canal de Mann, donde fue posible calcular la cantidad de hielo que fluía cada año, y se descubrió que para acomodar el volumen que lo atraviesa, debe hundirse al menos 3.353 metros por debajo del nivel del mar. Esto la convertiría en la región de la Tierra expuesta más baja conocida en el mundo, un récord que anteriormente tenía el Mar Muerto, que en comparación es solo de una profundidad de 433 metros. Sin embargo, esto es solo el comienzo de una investigación como esta, y es muy posible que encuentren un cañón aún más profundo en otro lugar del continente. Número 3. Lago Antiguo. A pesar de las temperaturas heladas y la cubierta de hielo y nieve, es sorprendente pensar que hay algunas regiones de agua líquida fresca en la Antártida, por estar a miles de metros debajo de la superficie helada. En 2019, los investigadores anunciaron los resultados de un estudio que tomó muestras de uno de estos lagos subglaciales, y los hallazgos fueron completamente inesperados. Habían estado observando el lago Mercer, que está debajo de un glaciar en una capa de hielo de la Antártida Occidental, cubriendo un área de alrededor de 140 kilómetros cuadrados. El equipo tuvo que perforar 1.060 metros a través del hielo para alcanzarlo, y pudieron recuperar una muestra de 15 galones de agua. En ellos encontraron 10.000 células bacterianas por mililitro, que es aproximadamente una centésima parte de lo que se esperaría en las partes más profundas del océano. Pero teniendo en cuenta que este lago no ha visto la luz solar o el mundo exterior en muchos miles de años, es bastante asombroso. Piensan que los microbios viven de los depósitos de carbono que quedaron allí cuando estaban presentes los organismos de fotosíntesis, y hay suficiente evidencia de vida allí que es posible que organismos más complejos, como los tardígrados, estén siendo mantenidos por el medio ambiente. Esto no solo nos enseña mucho más sobre la vida en nuestro propio planeta, sino que también son datos invaluables para tratar de comprender en qué otro lugar del universo pueden estar presentes los microorganismos, con el enfoque en Marte y en algunas lunas en los confines exteriores de nuestro sistema solar. Número 2. Rocas radioactivas. La Antártida es la región más fría de la Tierra, por lo que puede ser una sorpresa escuchar que debajo de la superficie hay evidencia de algo caliente y radioactivo, pero investigaciones recientes han encontrado que este de hecho es el caso. En lugar de estar en el hielo, estas formaciones naturales están debajo del suelo continental, sobre el que se asienta el hielo, y es similar a los depósitos que se encuentran en otras partes de la Tierra. Se desconoce cuánto hay y su impacto en la capa de hielo, pero cuando los científicos modelan la velocidad de fusión, no tienen en cuenta estos procesos porque simplemente no saben que están allí. Al investigar y comprender más estas fuentes de calor ocultas, será posible saber qué porcentaje de la fusión de los glaciales es el resultado del cambio climático y cuánto se debe realmente a causas completamente naturales, y en efecto a algo que no podemos hacer mucho al respecto. Número 1. Objeto masivo misterioso. Como una de las regiones superficiales más desconocidas de la Tierra, innumerables satélites toman continuamente imágenes del continente helado, y en 2006 se transmitieron imágenes que mostraban una anomalía inusual dentro del hielo en una región llamada Wilkesland. Medido como de hasta 243 metros de ancho y poco más de 805 metros de profundidad, la teoría conspirativa de Wilkesland ha sido utilizada por algunos teóricos de la conspiración como prueba de la teoría de la Tierra hueca, pero su verdadero origen podría ser aún más significativo que eso. A lo largo de la historia de la Tierra, ha habido al menos 5 eventos de extinción masiva que han borrado prácticamente todos los rastros de vida en el planeta. El más famoso, y el más reciente, tuvo lugar hace unos 66 millones de años, al final del período Cretácico, y fue lo que mató a los dinosaurios, pero de ninguna manera fue el más destructivo. La anomalía de Wilkesland se vincula con lo que esperarías
ver de un gigantesco ataque de asteroides, más del doble del tamaño del que se cree fue responsable del evento Cretácico, y su sincronización se alinea con la extinción más destructiva que sabemos que sucedió, el evento Pérmico Triásico, que tuvo lugar hace 252 millones de años. Por lo tanto, este podría ser el punto de origen de una catástrofe que mató al menos al 90% de todas las especies, y si de por casualidad ocurrió en la Antártida, es posible que se haya preservado mucho mejor que cualquier otro. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos hallazgos te sorprendió más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.